Si te dijera que en el corazón del Vaticano existe una máquina capaz de mirar el pasado, ¿me creerías? Un artefacto tan peligroso que la iglesia decidió esconderlo con sellos mágicos. Lo llamaron el cronovisor. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras, y hoy escucharás uno de los secretos más inquietantes del Vaticano. Un secreto que no fue inventado para una película, sino que aparece en documentos, testimonios y rumores que nunca debieron salir a la luz. Historias malditas. Relatos ocultos. Hechos paranormales. Susurros del más allá. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras. Se dice que en los años 60, un sacerdote e investigador junto con su grupo de científicos creían que el tiempo dejaba huellas, como si la realidad grabara todo lo que pasa, y si aprendían a leer esas huellas, podían proyectarlas. Así nació el cronovisor, una máquina llena de antenas, tubos y metales raros. La primera vez que la encendieron, apareció una imagen borrosa, una plaza con gente vestida como de otra época. No era una recreación, era el pasado proyectado frente a sus ojos. Con el tiempo, comenzaron a ser más precisos. Veían procesiones antiguas, funerales olvidados, hasta ensayos de coros que nadie había grabado. Pero cada visión tenía un precio. El cuarto se enfriaba, los metales vibraban y más de uno aseguraba sentir que alguien más estaba ahí, mirando desde el otro lado. Un sacerdote dejó escrito en su diario: no temo a las imágenes, temo a lo que podría mirarnos de vuelta. El Vaticano ordenó silencio total. Guardaron el aparato en una sala secreta y prohibieron usarlo para ver escenas religiosas. Pero algunos no pudieron resistir la tentación. Una noche, 3 sacerdotes encendieron el cronovisor a escondidas. Buscaron una de las escenas más sagradas de la historia, la crucifixión. Lo que vieron no era una pintura ni una película, era real, demasiado real. La multitud lloraba, los soldados gritaban y el polvo volaba con el viento. Y por un instante, los ojos de Jesús parecieron mirar directo a la máquina. Las válvulas se recalentaron, un zumbido llenó el cuarto y uno de ellos juró haber escuchado su propio nombre susurrado desde el pasado. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Los crucifijos del Vaticano amanecían volteados. En los pasillos se escuchaban ruidos extraños y algunos aseguraban ver sombras proyectadas en las paredes. El cronovisor no solo mostraba imágenes, abría una grieta, y por esa grieta algo aterrador intentaba cruzar. El último experimento fue el más extraño. Intentaron ver algo simple, un teatro romano, pero lo que apareció fue un caos. Voces de diferentes épocas superpuestas, caras que se deformaban y deshacían como cera derritiéndose. Finalmente, el Vaticano selló la sala donde se encontraba el cronovisor, desarmó la máquina y guardó las piezas en diferentes lugares. No hubo comunicado oficial, solo una advertencia: ningún hombre debe volver a forzar la memoria de Dios. Aún así, algunos dicen que el cronovisor nunca fue destruido, solo ocultado, esperando el día en que alguien vuelva a encenderlo. Si el cronovisor existió, no era una simple máquina para mirar el pasado, era un imán
imán que atraía recuerdos, pero también atraía aquello que quería ser recordado. Y lo que busca ser recordado rara vez es inocente. Los secretos del Vaticano no siempre protegen a la Iglesia. A veces nos protegen del equilibrio entre el bien y el mal. Si este archivo se volvió a abrir hoy, fue porque las sombras tenían algo que decir, y yo soy su voz. Suscríbete ahora y acompáñame a descubrir la próxima historia narrada por la voz de las sombras. Yo soy Tenebro, y esto fue el Cronovisor, la máquina del Vaticano que abre el pasado y las puertas del infierno.